¿Cómo están hoy? ¿Bien? ¿Estamos bien? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso estar juntos, cantando cada canción una verdad eterna, hermosa, y se va construyendo algo a medida que cantamos y lo cantamos juntos, se va construyendo algo en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Escuchamos tantas cosas en la semana, nos hace bien, nos hace falta lo que vivimos acá. Así que gracias a Dios por el regalo de la iglesia, ¿sí? Saben que en la antigüedad había una idea generalizada de que la tierra era el centro de todo, ¿no? Y como que el sol y todo lo demás giraba alrededor de la tierra. Pero después, allá por el año 1500, un astrónomo que se llamaba Nicolás Copérnico demostró científicamente, para frustración de muchos, que la tierra no era el centro de nuestro sistema, sino que el sol era el centro y que la tierra era uno de los tantos elementos que giraban alrededor del sol, ¿no? Y ese error que se corrigió en la astronomía de alguna forma, también es un error que nosotros en nuestra propia vida tenemos que corregir en algún momento. Porque nacemos con esa sensación de que todo gira alrededor nuestro. Y no voy a decir que son solo los niños, que solo piensan en sus cosas. También nosotros ya los adultos, los que hace bastante que dejamos de ser niños, a veces necesitamos de un Copérnico que nos toque el hombro y nos diga: hey, no sos el centro. Hay otra cosa en el centro. Hay otra cosa en el centro, hay otra cosa que te sostiene, que te mantiene en órbita y no sos vos, no es interno, es algo que viene de afuera, es de parte de Dios. Y esa necesidad de corregir es cada vez más grande porque la cultura en la que vivimos es una cultura que pone al yo en el centro. Parece que todo se trata de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, de lo que yo busco, de lo que a mí me hace bien, de lo que a mí me hace sentir pleno. Y el yo está en el centro, y mientras más nuestro yo está en el centro, parece que la cultura más nos felicita y más nos aprueba, porque es de lo que hablan las canciones, es de lo que hablan las series, es de lo que habla la gente, y es la forma en la que la gente soluciona sus problemas, ¿no? Tratando de hacer que todo gire alrededor nuestro. Y cuando cuando la órbita de algo no está bien girando alrededor nuestro, ya nos molesta y no queremos. No importa si es un esposo, una esposa, un padre, un hijo, todo lo que está en una órbita entorpeciendo nuestro centro y nuestro eje, ya nos molesta. Y eso es ni más ni menos que el egoísmo. ¿Nos tendría que sorprender que la cultura viva así? No. Porque Pablo, ya hace 2000 años, el apóstol, escribiéndole a Timoteo, le dice ahí en 2 de Timoteo 3, verso 1 y 2, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y la razón, dice, es porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y después se empieza a decir muchas otras cosas que en definitiva son síntomas de esto primero, porque dice, van a ser vanidosos, van a ser avaros, van a ser desagradecidos, pero todo se resume en esto, en que van a ser amadores de sí mismos. Porque el avaro, el ingrato, el desobediente al padre, la persona engañadora, es una persona que en definitiva se ama a sí mismo. Dice que van a aborrecer todo lo que tenga que ver con Dios. Es un diagnóstico perfecto de la cultura de hoy. Amadores de sí mismos. En otras palabras, o en una palabra, es egoísmo. Y eso es lo que la cultura marca. Cada vez más enfocados en nuestros derechos y cada vez menos interesados y cuidadosos de nuestras responsabilidades, de nuestros deberes. Por lo que luchamos, por lo que la gente sale a las calles, por lo que la gente se moviliza, por lo que la gente va a la guerra, es por sus derechos, es por lo que quiere, pero no es por sus responsabilidades. Y siguiendo con nuestra serie, que se llama Puro, un corazón que busca una sola cosa, un corazón que busca expresar a Cristo, bueno, entonces nosotros vamos a tener que darle batalla a esta actitud que es el egoísmo. ¿Me dice amén la iglesia? ¿Podremos expresar a Cristo si somos egoístas? Definitivamente no, porque Cristo es todo lo contrario al egoísmo, ¿sí? El egoísmo es el antimodelo de Cristo. Y quisiera empezar y tomar un poquito de tiempo para hablarte de la definición de egoísmo. Solemos no dedicarnos demasiado a una definición, pero esta definición, mientras yo la leía, parecía un puñal que se iba clavando cada vez más, porque nos va describiendo
de una forma perfecta lo que es ser egoísta y cómo es totalmente contrario a la naturaleza que nosotros deberíamos expresar. ¿Están listos para una definición de knockout? ¿Está bien? Bueno, no es personal, no va dirigida a nadie, no se lo estoy diciendo a nadie, es una definición, ¿está bien? ¿Qué es el egoísmo? Dice, es la actitud de alguien que se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio, sin considerar las necesidades ni los sentimientos de los demás. Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es el egoísmo? Primeramente, una actitud. El egoísmo es una actitud, es una forma de comportarnos. El egoísmo es una predisposición que tenemos. El egoísmo es algo que podemos cambiar, porque si es una actitud yo lo puedo cambiar. El egoísmo no es una enfermedad. El egoísmo no es que mi abuelo era egoísta, mi padre era egoísta, entonces yo no tengo otra cosa más que ser ¿qué? Egoísta, ¿no? No le podemos echar la culpa a nadie, porque el egoísmo no es algo que está en nuestra genética, no es que lo heredamos de nadie, el egoísmo es nuestra actitud. Y la buena noticia es que si es una actitud, la podemos corregir. ¿Amén, iglesia? Entonces ningún hijo de Dios puede decir, sí, yo sé que soy egoísta, pero soy así. ¿Será correcto eso? No, porque somos llamados a expresar aquel que es todo lo contrario al egoísmo. Nuestra naturaleza es completamente egoísta, pero la naturaleza de Dios, de Cristo, que mora en nosotros, es completamente opuesta al egoísmo. Y nosotros podemos quitar nuestra carne que funciona como un velo, quitar nuestra humanidad que cubre esa generosidad y ese amor de Cristo y podemos mostrar y expresar algo que es muy distinto al egoísmo de este mundo. ¿Amén, iglesia? Otra palabra que me llama la atención, dice que se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio. Su propio. Si algo me interesa a mí, ahí voy a buscarlo. Si algo me beneficia a mí, entonces sí, porque la palabra clave y la palabra dolorosa en esta definición es la palabra propio. Si te interesas por lo propio, si solo haces lo que te da un beneficio a vos, un beneficio propio, y no considerás a los demás, entonces estás actuando de manera egoísta. ¿Cómo no voy a llevar a mi compañero de trabajo si está lloviendo y es tarde y vive lejos? Y es el sobrino del jefe. Y si no fuera el sobrino del jefe, chao, nos vemos. Dios los bendiga, ¿o no? Entonces, ¿por qué lo llevo? No lo llevo porque esté lloviendo, porque vive lejos, porque yo tengo auto. Lo llevo porque tengo un interés propio. ¿Un interés cómo? Propio. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo no me voy a involucrar en lo que le pasa a esa persona? ¿Cómo no le voy a preguntar cómo está? ¿Cómo no lo voy a escuchar con atención? ¿Cómo no me voy a sentar y voy a hacer contacto visual? Si es un cliente importante, ¿o no? Y entonces ese interés y esa preocupación es egoísta. Porque lo escucho y de pronto ¿y cómo están? Y sé cosas de su vida. Y me muestro interesado, pero no estoy interesado en él, estoy interesado en mí, porque me interesa seguir vendiéndole mi producto, ¿o no? ¿Cómo me miran? Como diciendo, yo nunca hago eso, pastor. Y entonces dice, estamos mal, sí, estamos tristes, porque se nos perdió el perro. No, ¿cómo que se te perdió el perro? No, ya, pásame una foto. Tengo un amigo que anda en esas redes y ha encontrado un montón de perros. Lo vamos a encontrar. Una mano en el hombro, así, contacto visual. Lo vamos a encontrar. Pero en el fondo, ¿qué estás buscando? Un beneficio propio. Porque si tu compañero de oficina, ahí mientras está batiendo, no sé, el café, preparando el desayuno, te dice, mira, se nos perdió el perro. Lloran los chicos, se nos perdió el perro. Es tu compañero de oficina, entonces no hay ningún interés, no te beneficia en nada, entonces tu respuesta es distinta. Ya va a aparecer. ¿Viste cómo son los perros? Vuelven solos y te vas.
¿Por qué actuamos distinto? Porque hay cosas que nos dan un beneficio y hay cosas que no nos dan un beneficio. Y mientras me da un beneficio, entonces lo hago. Pero cuando ya no me sirve a mí, no me interesa a mí, entonces ya dejo de hacerlo. ¿Y somos como? Egoístas. Hay gente que hace eso con Dios también. Porque de pronto llega un problema grave, un problema serio, y la persona de pronto empieza. ¿Quién es el primero que está el domingo en la iglesia? Esa persona. ¿O no? Abren la puerta, se caen. ¿Cómo? No se pierde un solo domingo ahora, porque hay un problema en la familia. Se vuelve generoso, empieza a luchar contra el pecado, contra la tentación. Y claro, a veces las pruebas nos despiertan a nosotros la conciencia de que hemos estado viviendo mal y nos hacen arrepentirnos y en medio de las pruebas nos damos cuenta y cambiamos. Eso es verdad. Pero muchas veces las personas, en medio de los problemas, y esto lo hemos visto mucho en los años, en medio de los problemas las personas empiezan a venir a la iglesia seguido, no dejan de congregarse, empiezan a ser generosos, empiezan a luchar contra el pecado, empiezan a cambiar hábitos de vida, pero en el fondo todos esos cambios no son por amor a Dios, todos esos cambios son porque están necesitando un beneficio para ellos de parte de Dios. Y eso es egoísta. Claro que Dios mira nuestra condición, claro que Dios ve nuestra tristeza, pero Él ve nuestro corazón y Él sabe si realmente estamos cambiando nuestra manera de vivir porque entendemos que estábamos viviendo mal o porque estamos esperando agradarle a Dios como agradaríamos a un cliente para tener un beneficio. Hermano, si estás en medio de una temporada de prueba, naturalmente vas a empezar a buscar luchar contra el pecado. Hay tentaciones que ya ni te van a venir porque tu cabeza está en medio de esa enfermedad, en medio de ese problema. Pero todos los cambios en tu vida no deben ser motivados por obtener algo de parte de Dios. Todos los cambios en tu vida deberían estar motivados en tu amor y tu gratitud a Dios que ya te ha dado todo en Cristo Jesús. Amén. Porque entonces cuando la enfermedad no se va, entonces cuando el hijo rebelde no vuelve a casa, entonces cuando el trabajo sigue sin aparecer, ya entonces decís no tuvo sentido. Claro, porque lo hacías para un interés egoísta y cuando eso no llega, toda tu inversión está desperdiciada. Pero cuando lo hacemos por amor a Dios y por gratitud a Dios, aunque las puertas no se abran, aunque los cielos sigan cerrados, nosotros seguimos, como cantamos recién, sin movernos, firme estando en Él, firme confiando en Él, firme esperando en Él. ¿Amén? Pero el egoísmo hace eso. El egoísmo es la actitud por la que nos ocupamos solo de aquello que nos trae un beneficio propio, solo lo que nos sirve a un interés propio. Y lo otro que dice esta definición, dice que es sin considerar, sin tener en cuenta, no le importa. A alguien egoísta no le importa. ¿Qué es lo que no le importa? Dice dos cosas interesantes la definición. No le importan las necesidades de los demás y no le importan los sentimientos de los demás. Solo le importa lo que la persona siente y solo le importa lo que ella necesita. Lo que el otro necesite, como el otro se esté sintiendo, a mí no me importa. Solo me importa lo mío. Todo eso es egoísmo. No considero al otro. Entonces llego al río, bajo mi parlante. ¿Cuántos han estado en ese escenario? Voy a decir, ¡ay, qué lindo día! Vamos a ir a estar tranquilos, los sauces del río. Vamos a estar tranquilos, nos vamos a relajar. Y te rompe los vidrios del auto del lado con el parlante. Y vos decís, yo fui a estar tranquilo. ¿Cuál es la actitud en el corazón de esa persona? Que baja su parlante, lo pone al volumen que a él le gusta, con la música que a él le gusta, y no le importa si alguien necesitaba un momento de tranquilidad. No le importa si la música que a él le gusta al otro le puede incomodar. ¿Cuánto hemos vivido esas? Gracias a Dios por esos parlantes, ¿no? Es una actitud como egoísta. Me importa que yo quiero escuchar esta música en este volumen y todos los demás para mí no existen. ¿Qué es eso? Es egoísmo. Y eso lo podemos aplicar a muchas cosas. ¿Bien? Si vamos a expresar al Señor, tenemos que vencer el egoísmo. El egoísmo detiene la transformación en nuestra vida. Si nosotros somos egoístas, vamos a dejar de ser transformados. ¿Cuántos sabemos que Dios quiere transformarnos? ¿Transformarnos en qué? En imagen y semejanza de su Hijo Jesús. ¿Amén? Gracias. Ahora,
si yo soy egoísta, la transformación se detiene. Puedo querer cambiar un montón de cosas, pero mientras yo sea egoísta, la transformación se frena. Un soldado llamado Acán fue egoísta. Se quedó con unas cosas que no se tenía que quedar. Y por su egoísmo, el plan de Dios, que era que conquistaran toda la tierra, se detuvo y retrocedieron. Una actitud egoísta de un padre, de una madre, va a afectar a toda la familia. Una actitud egoísta de un miembro de un equipo, en la empresa, en la iglesia, va a afectar a todo el equipo. No va a poder avanzar, no va a poder seguir, no va a poder continuar en el proceso. ¿Por qué? Porque el egoísmo detiene los procesos, estanca nuestros procesos. Si estás detenido en algo, si por años no estás avanzando, pedile a Dios que te muestre. Quizás el egoísmo es lo que te tiene estancado en ese punto. Amén. Y destruye las relaciones. Pocas cosas hacen tan mal a una relación como el egoísmo. El egoísmo destruye, el egoísmo separa, genera distancia. Ninguna relación puede prosperar cuando al menos alguna parte es egoísta. Esas relaciones no van a ningún lado. Y si estás considerando formar una sociedad o caminar juntos o formar una familia con alguien egoísta, yo te quiero animar a que lo consideres bien. Porque el egoísta genera muchos, pero muchos dolores. Porque caminar con alguien egoísta es caminar con alguien que no está expresando al Señor. Y el camino con alguien egoísta se vuelve muy difícil. ¿Amén? No es para que ahora digas, ¿y ahora qué hago? Orá. Tiene un montón de virtudes, solamente un poco egoísta. Es como el auto que anda bien, pero tiene un problemita de motor. O sea, ¿me va siguiendo? ¿Cómo quitamos ese velo llamado egoísmo para expresar al Señor? Si es el antimodelo de Cristo, si nos estanca en un lugar, si lastima a las personas a nuestro alrededor, ¿cómo nos podemos despojar del egoísmo? Dice Filipenses 2, versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Decí conmigo, actitud. ¿Qué hubo en Cristo? ¿Qué hubo, iglesia? Vamos, ¿qué hubo? Una actitud. Haya en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Iglesia, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Pablo viene de decirles a los filipenses, no sean egoístas, no miren solo por sus cosas, por lo propio. ¿Y saben qué? Pablo da en el blanco, inspirado por Dios, por supuesto. Porque las actitudes no se pueden abandonar. Las actitudes se tienen que cambiar por otras. Es como los pensamientos. Yo no puedo decirte, no pienses así, no pienses en nada. No, tenés que cambiar ese pensamiento por otro pensamiento. ¿Se entiende lo que digo? Las actitudes no se pueden quitar, como diciendo, bueno, yo no voy a tener más esta actitud. Las actitudes no se quitan, las actitudes se reemplazan por otras. ¿Me siguen? Pablo dice, no tengan una actitud egoísta, tengan la actitud ¿de quién? De Cristo. ¿Y cuál es la actitud de Cristo? Es la actitud de siervo. Decirle a dos personas, actitud de siervo. A otro más por ahí, tocar el hombro, actitud de siervo. ¿De qué te hablaron? Te va a decir alguien en tu casa que no pudo venir. ¿De qué te hablaron? ¿De que tengo que tener qué? Actitud de siervo. Actitud de siervo. ¿Cómo corregimos nuestras malas actitudes? Me encanta cómo lo aborda Pablo, porque no empieza a darle toda una descripción filosófica o sociológica del egoísmo. ¿Cómo corrige Pablo una actitud equivocada? Señalando la actitud correcta en Jesucristo. ¿Amén? ¿Cómo cambiamos nosotros? Mirando lo que a nosotros nos hace falta en Cristo. La transformación de los hijos de Dios no es por miedo, no es por amenaza,
No es porque llegamos a la conclusión de que tenemos que cambiar. La transformación de los hijos de Dios es porque vemos algo en Cristo y en mí no se parece eso, entonces soy transformado. ¿Me sigue la iglesia? Somos transformados al contemplar eso que necesitamos en Cristo Jesús. Amén. Y Pablo dice, no sean egoístas, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Bien? No se aferró a su posición, dejó de lado sus privilegios. Nunca vamos a saber cuántas cosas él dejó de lado por venir. Pero me encanta lo que dice, tomó forma de siervo. Hermanos, si él tomó forma de siervo, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Cuál es la manera en la que nosotros vencemos el egoísmo? Tomando forma de siervo. Y quiero resumir la idea de esta mañana acerca de la actitud de siervo. La quiero resumir en una frase y vamos a trabajar con esto y lo vamos a ver en la palabra de Dios. La vida es mi turno de servicio. ¿Amén? La vida es mi turno ¿de qué cosa? De servicio. La vida es mi turno de servicio. ¿Dónde dice la Biblia eso? En todas partes. En todas partes. ¿Cómo vive alguien que tiene una actitud de servicio? Es alguien que vive pensando que su vida es su turno de servicio. Su vida supone que él va a servir a Cristo hasta el final. ¿Bien? Juan 9, versículo 4 lo dice. Dice, mientras es de día, está hablando nuestro Señor, mientras es de día, tenemos que cumplir con el trabajo del que me envió. Viene la noche cuando ya nadie puede trabajar. Mientras es de día, tenemos que cumplir nuestra tarea. Pero llega la noche, no sé qué habrán entendido los discípulos, porque vieron que los discípulos tenían algunos problemas interpretativos, ¿no? Hasta ese momento. Pero para el hebreo, estar despierto y estar dormido era un simbolismo de estar vivo y estar muerto. Para los hijos de Dios, Dios no dice que morimos, Dios dice que dormimos. ¿Cuánto damos gracias? Porque Él nos va a despertar. ¿Amén? Mientras es de día, estamos despiertos. Cuando el día termina, ¿me entienden qué significa el día? La vida. Cuando la vida termina, ya no hay tiempo para trabajar. Pero entonces mire qué hermoso, porque Jesús dice, no es una opción. Jesús se involucra, Él junto con sus discípulos y dice, mientras es de día, mientras estás respirando, mientras vivís, tenemos que cumplir con el trabajo. El que a nosotros nos gusta, el que a nosotros preferimos, el que nos asignó, el que nos envió, el Padre. Amén. Y pone un mojón importante, porque va a llegar la noche. Va a llegar el momento donde este cuerpo va a dejar de funcionar. Y ahí, recién ahí, habrá terminado tu turno de trabajo. Pero mientras es de día, Dios espera que estemos de servicio. Amén. ¿Cómo vive alguien que abraza esta idea de que la vida es mi turno de servicio? Número 1, soy un recurso para los demás. Amén. Soy un recurso para los demás. ¿Qué soy? Un recurso para mí mismo, un recurso para los demás. Es una mentalidad. Soy un recurso para los demás. Dice Mateo 20, verso 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús acá deja en claro para qué no vino. Dice, no vine a que me sirvan a mí. No vine para que ustedes sean un recurso para mí. Vine para servirles yo a ustedes. ¿Y servir en qué nivel? Servir hasta dar mi vida por rescatarlos a ustedes. Amén. Jesús vino como un recurso para nosotros. De hecho, cuando los discípulos tenían un concepto equivocado de lo que era liderar, Él les dice, no se equivoquen. En el mundo los gobernantes los usan, pero en el reino de Dios, el líder es el que les sirve a todos. ¿Cuánto damos gracias de nuestro líder que es Jesucristo? Amén. Ese corazón de siervo, esa actitud de siervo. Soy un recurso para los demás.
En la Biblia hay un milagro que a mí me encanta. Todos los milagros son lindos, ¿no? Y además de la sanidad, además de la provisión, los milagros nos dan una enseñanza espiritual, algo más profundo en el corazón humano, ¿no? Y hay un milagro hermoso, para mí es especial, porque es el único que Jesús lo hace en 2 etapas, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay un ciego, Jesús lo toma de la mano, lo saca fuera de la aldea y dice ahí en Marcos capítulo 8, verso 23 al 25, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. ¿Parecen qué cosa? Árboles, o sea que veía re mal, o sea, ¿no? Árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron ¿cómo? Abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Veía, sí, pero no veía bien. Cuando Jesús quiere saber cómo está su vista, no saca un tablero con letras y le dice, ¿qué hay acá? No veo nada, Señor. No le dice que lea un libro. ¿Cómo ves a las personas? Muestra si tu forma de ver es sana o si tu forma de ver todavía necesita un toque del Señor. Dice, veo a los hombres, pero los veo como árboles. ¿Qué son los árboles? Recursos. Los árboles nos dan madera, los árboles nos dan fruto, los árboles nos dan sombra. Veo a las personas, pero las veo como recursos. Si ves a las personas como recursos, necesitas que el Señor toque de nuevo tus ojos, porque no estás viendo claramente. El egoísmo te está nublando la vista y solo estás viendo qué podés obtener de las personas. Y si hay una persona de la que no puedes obtener nada, ni siquiera la ves. El Señor tiene que tocar nuestra vista para que no veamos a las personas como árboles, como recursos para nosotros, porque soy recurso para los demás. ¿Me dice amén la iglesia? La vida es mi turno de servicio. Soy recurso para los demás. Pastor, suena un poco soberbio esto de decir soy un recurso para los demás. No, porque si somos algo, lo somos por la gracia de Dios. Amén. Y si podemos brindar algo es porque lo hemos recibido primero de Dios. Pero el egoísmo nos hace pensar que los demás están a nuestro servicio. Pero nosotros somos parte de un reino donde el propio rey dice, yo no vine para que me sirvan, yo vine para servir a todos. Amén. Somos recursos para los demás. Dice, haya en vosotros esta actitud. Y yo te digo hoy, hermano, haya en vosotros, haya en vos esa actitud que hubo en Cristo Jesús. Que haya en vos esa misma actitud que hubo en nuestro Señor. Hoy el Señor sigue tomándonos de la mano y hoy te saca un poquito, te aleja y te dice, ¿qué ves? Hoy el Señor te señala a la aldea, te señala a tus padres, te señala a tus hijos, te señala a tu esposo y te dice, ¿qué ves? ¿Árboles? No. Te señala a tus compañeros de trabajo, te señala a los hermanos de la iglesia. Señala a tus hermanos de tu casa, porque en la iglesia cuando decimos hermanos siempre suena que es los hermanos de la iglesia, los hermanos de tu casa. ¿Qué ves? O la primera pregunta es, ¿ves algo? Sí veo algo, pero ¿cómo los ves? Porque nosotros deberíamos vernos como recursos. ¿Amén, iglesia? Cuando ves a tus profesores, cuando ves a un cliente, cuando ves a un compañero de oficina, ¿qué es lo que ves? Porque en el egoísmo solo vemos aquello que podemos obtener de las personas. Pero si vamos a expresar al Señor, tenemos que ver que somos recursos para los demás. Matías, ¿qué debería ver? O sea, ¿qué es lo que debería ver cuando veo a mi esposa, a mis hijos, a mis padres? ¿Qué es lo que debería ver cuando veo a un abuelo? ¿Qué debería ver? ¿Se acuerdan lo que decía la definición? El egoísta no considera 2 cosas, las necesidades de los demás y los sentimientos de los demás. Cuando veo a los demás, si yo me veo como un recurso y estoy viendo con ojos sanos, no egoístas a los demás, yo lo que voy a ver son las necesidades de las personas. ¿Me siguen? Yo voy a ver cómo se sienten las personas. Podés estar rodeado de personas, parece que todas las personas que me rodean a mí se sienten bien y nadie necesita nada. No.
Seguro que alguien necesita algo. Seguro que hay alguien que no se está sintiendo bien. Matías, pero no lo hago a propósito, pero no veo una necesidad. Me choco con una necesidad y no la veo. No lo hago a propósito. Este hombre no era ciego a propósito, necesitaba un toque de Dios. Amén. Si vos esta mañana te das cuenta de que no ves las necesidades en las personas que te rodean, si no sos sensible a cómo se sienten las personas a tu lado, vos necesitas pedirle esta mañana que Dios toque tu manera de ver a las personas, porque tu vista puede ser restaurada. Amén, iglesia. Y cuando ves que alguien está necesitando aliento y vas y decís soy recurso y vas y das una palabra de aliento. Cuando ves que alguien no está llegando para alimentar a su familia y ves esa necesidad y decís yo soy recurso y puedes ir y saciar esa necesidad. Cuando hay alguien que está solo o está preocupado y decís considero tu necesidad, considero cómo te sentís y puedo acompañarte y puedo estar cerca y puedo escribirte un mensaje, entonces estoy viendo claramente a las personas que me rodean. ¿Cuánto necesitamos que el Señor toque nuestros ojos? Amén. Si no nos damos cuenta de lo que la gente necesita, si te preguntaran, ¿vos sabés lo que necesitan tus hijos? ¿Vos sabés cómo se siente tu esposa? ¿Vos sabés cómo se siente tu hermano de la iglesia? ¿Vos sabés cómo se está sintiendo tu compañero de servicio acá en la iglesia, en la escuela dominical, en el sonido, en la alabanza? ¿Sabés cómo se sienten? ¿Sabés si necesitan algo? Porque el egoísmo nos hace vivir tan aislados, tan pendientes de lo que nosotros necesitamos y de lo que nosotros nos sentimos, que no vemos lo que la gente de nuestro lado necesita y cómo la gente de nuestro lado se siente. Necesitamos que Dios toque nuestra manera de ver a las personas. Todo empieza, pongo este punto como primero, porque todo empieza con Dios sanando nuestra manera de vernos y de ver a los demás. Hermanos, que Dios nos sane esta mañana. Que Dios nos sane esta mañana. Que no necesitemos llegar a una crisis en la familia para ver que había algo que no marchaba bien. Que no lleguemos al fondo de un problema ya difícil de solucionar porque hemos sido tan egoístas que no nos dimos cuenta de lo que necesitaba alguien a mi lado, de cómo se sentía alguien a mi lado en mi casa. Que Dios nos dé ojos abiertos, que podamos ver. Y no solo veo la necesidad, sino que yo me veo como un recurso. Y cuando hacemos eso, seguimos avanzando y las relaciones crecen y la iglesia avanza y el hogar permanece. ¿Amén, iglesia? Tenemos que tener ojos para ver. Y lo segundo, decí conmigo, la vida es mi turno de servicio. Vamos de nuevo, esta es la frase, se nos tiene que recordar. La vida es mi turno de servicio. No es el turno de servicio de todos los demás para mí, es mi turno de servicio. ¿Amén? Y soy recurso para los demás. Número 2. Servir es lo que siempre hago. Yo sé que puede sonar raro al principio, pero quiero que lo veamos en la palabra. Soy un recurso para los demás. Si la vida es mi turno de servicio, soy un recurso para los demás. Y número 2, servir es lo que siempre hago. Lucas escribe, inspirado por Dios, por supuesto, en Hechos 10, verso 38, y dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Después de ser bautizado, Jesús, y viene el Espíritu Santo en forma visible sobre él, en un sentido de aprobación, en un sentido de autoridad de parte de Dios, como unción de parte del Padre, dice que anduvo haciendo ¿qué? Anduvo haciendo bien y sanando a todos. ¿Qué es lo que Jesús hacía siempre después de que empezara su ministerio? Servir. Hacía el bien y sanaba a todos. Jesús lo que siempre hacía era servir. Bueno, pero era Jesús. Alguna mentalidad egoísta puede decir, no, bueno, pero era Jesús, nosotros no somos como Él, así que no se espere que yo siempre esté sirviendo. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos en la Biblia. Dice que había una mujer que se llamaba Dorcas, ¿recuerdan? Que había enfermado y de esa enfermedad murió. Y como estaba cerca Pedro, lo mandan a llamar a Pedro y le dice, Pedro, tenés que venir
tenés que venir porque Dorcas ha muerto, tenés que hacer algo. Y me encanta cómo la describen, dicen Hechos 9:36, había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella, de vez en cuando, hacía alguna que otra buena acción. ¿Dice eso? Hola, ¿dice eso? ¿Qué dice? Siempre hacía buenas acciones y ayudaba a los demás. ¿Significa que estaba las 24 horas del día haciendo eso? No, pero había algo que la distinguía. Había una característica en ella. Claro que durante las 24 horas del día hacía otra cosa aparte de ayudar a los demás. Pero cuando eligen cómo describirla, para decirle, Pedro, tenés que venir, eligen una cosa para describirla. Dice, ella siempre estaba ayudando. Ella siempre estaba haciendo buenas obras. Ella siempre estaba sirviendo. Pablo habla de otro hermano, miembro de la iglesia, y describe a un tal Epafras. Son personas que no son tan conocidas, ¿no? Epafras. Pero dice ahí cuando termina su carta a los Colosenses en el capítulo 4, les manda saludo a Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes, y ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Siervo de Cristo Jesús. Escuchen lo que dice, siempre ora con fervor por ustedes. ¿Qué hacía siempre? Me dejan solo, iglesia. ¿Qué hacía siempre? Oraba, ¿cómo? Sin ganas. No, oraba con fervor por ustedes, por los de Colosas. Puedo asegurarles que él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. O sea, era una persona que oraba todo el tiempo. La característica de este hombre, de Epafras, es que siempre estaba orando. Siempre estaba sirviendo. Era un recurso para la iglesia. No estaba siempre pidiendo oración, estaba siempre orando. No estaba siempre pidiendo ayuda, estaba siempre sirviendo, siempre orando. Y lo hacía con una actitud de fervor, lo hacía con ganas, lo hacía involucrado. Siempre sirvo. Servir es lo que siempre hago, porque entiendo que la vida es mi turno de servicio. ¿Cuándo es tu turno de servicio? ¿El segundo domingo? No. ¿Cuándo es tu turno de servicio? ¿De 10 a 12 tengo que estar abriendo la puerta? No. ¿Cuál es tu turno de servicio? Preguntad al del lado, ¿cuál es tu turno de servicio? ¿El domingo a qué hora? ¿Cuál es? ¿Y cuál es la respuesta, iglesia? Mi vida es mi turno de servicio. Me gusta esa actitud, está bien. Dorcas siempre ayudando a los demás. Epafras siempre orando por los demás. Jesús siempre haciendo el bien a los demás. Servir es lo que siempre hago. Hermano, si hoy terminara tu turno de servicio, qué bueno, pastor. No. ¿Me entienden, no? ¿Sí? A dormir, claro. Está atento, muy bien. Si hoy terminara tu turno de servicio, ¿qué dirían que siempre estabas haciendo? Siempre estaba trabajando. Siempre estaba estudiando. Siempre estaba en el gimnasio. Se ríe alguno que no está nunca en el gimnasio. Siempre viajando, ¿cómo le gustaba viajar? Siempre quejándose. Alguno más sincero ya tira otras cosas, ¿no? Siempre quejándose. Siempre que no le alcanzaba la plata. Siempre criticando. Siempre le veía el punto ahí, siempre veía la manchita en la pared, siempre. Siempre crítico, siempre insatisfecho. Si hoy fuera tu último día de servicio, ¿qué se diría que siempre estabas haciendo? Siempre preocupado. Pero qué hermoso que nosotros vivamos entendiendo que la vida es nuestro turno de servicio. Amén.
Y que cuando ya no estemos más puedan decir, siempre estaba ayudando. Siempre estaba pensando en lo que el otro necesitaba. Siempre dando una palabra de aliento. Siempre animando a los demás. Siempre hablando de Cristo. Siempre intercediendo. Siempre agradecido. Siempre gozoso. Siempre sonriente. Siempre sirviendo. Porque había entendido que su vida era su turno de servicio. ¿Cuántos queremos terminar nuestro turno de esta forma? Que la gente no diga, siempre estaba haciendo esto, quejándose, insatisfecho, siempre haciendo cosas que del otro lado de la eternidad no te van a acompañar. Siempre cargando la valija con cosas que cuando llegues allá a la entrada no vas a poder entrar. Llenando tu valija acá de cosas que no sirven. Llenando tu valija de títulos, de cosas, de vanidad, que cuando pasemos por el escáner de fuego no va a quedar. Edificando con paja, con hojas secas, con madera, con basura. Pero qué bueno cuando nosotros nos vemos como un recurso de los demás y decimos, yo sirvo porque servir es lo que siempre hago. Servir es lo que siempre hago. Edifico con oro, con plata, con piedras preciosas. Y cuando llegue delante de Dios esas buenas obras, ¿qué va a pasar? Van a pasar por esa prueba de fuego. Y esas buenas obras, dice la Biblia, nos van a acompañar por la eternidad. ¿Cuántos decimos amén a eso? Nada de lo que hacemos con amor, por servicio a Dios, se va a perder. Jesús dice, ni siquiera un vaso de agua que den a uno de estos mis pequeños. Porque son mis pequeños, porque son mis discípulos. Ninguno de esos actos de servicio se va a perder. Todo es tenido en cuenta por Dios. Una Dorcas que quizás no era tan popular, un Epafras que Pablo lo tiene que presentar, dice, es un miembro de esta iglesia, o sea, no era tan conocido. Pero dice, siempre están sirviendo. ¿Qué es lo que siempre estás haciendo, hermano? Sé sincero delante de Dios. Porque si tenemos una actitud de siervo, si entendemos que la vida es nuestro turno de servir, lo que siempre estamos haciendo, con palabras más o palabras menos, uno de acuerdo a un don, otro de acuerdo a otro don, uno con un llamado y otro con otro, pero lo que siempre estamos haciendo, eso que nos identifica, debería poder usar como sinónimo la palabra servicio. Porque haya en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que tomó forma de siervo. Amén. La vida es nuestro turno de servicio. Hay un pasaje precioso de Jesús justo antes de terminar su turno. Está en Juan 13 y dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Hago una pausa ahí. Miren qué importante. Jesús sabía que venía de Dios y sabía que ya se terminaba su turno de servicio. Sabía que volvía al Padre. Es importante que nosotros, si vamos a ver nuestra vida como nuestro turno de servicio, sepamos que cuando el turno termina, vamos a ver cara a cara al Padre. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Cuántos nos alegramos de eso? Que lo vamos a ver a Él. Así que, esas dos palabras, así que Jesús sabía que se terminaba su turno de servicio. Ya lo dijo Juan 9:4, mientras estamos de servicio tenemos que trabajar y cumplir la misión que el Padre nos ha dado. Ya va a llegar el momento donde no vamos a poder hacer nada, pero mientras dura el día tenemos que servir. Jesús sabía que se acababa su turno de trabajo, así que, ¿qué hizo? Se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. ¡Qué maravilla! Me llama la atención que no hay una sola palabra. Se acaba el tiempo. Ya termina mi turno. Vuelvo al Padre. Así que, sin hablar nada, se levantó, se quitó el manto, se ató la toalla, llenó el recipiente, lavó los pies de todos y los secó. Soy un recurso para los demás.
Servir es lo que siempre hago. Y quiero terminar con esta idea. No hay tiempo que perder. Hermano, no hay tiempo que perder. Jesús, sabiendo que ya se le terminaba su tiempo, ¿qué hizo? Voy a dar un discurso. No. ¿Qué hizo? Sirvió. Una persona con corazón de siervo habla menos y hace más. ¿Han visto esas personas que antes de hacer algo, bueno, yo ahora, tiene que haber un discurso? O tiene que hacer una estadística a ver si es la vez que le toca sacar la basura. Parece que todos se pelean por sacar la basura en la casa, pero no, yo sé que no. Estamos hechos de la misma materia. Hablamos demasiado. Jesús podría haber dicho, ya son grandes. ¿Cómo van a venir a la mesa así? Bueno, yo lavo a algunos, pero otros yo los lavo, pero que el otro... No, que el otro se seque. ¿Qué hizo Jesús? Sirvió. Se me acaba el tiempo, ¿qué voy a hacer? Voy a terminar mi turno de servicio haciendo lo que siempre hago, que es servir. Porque estoy pronto a ver al Padre y quiero haber sido fiel en mi vida, quiero haber sido fiel en mi servicio. Amén. Hermanos, a veces estamos tan pendientes de si nos toca o no nos toca. Si es nuestro turno, no es nuestro turno. ¿Estás vivo? Es tu turno. Quisiera no estar vivo. No sea así. Es tu turno. Hablemos menos en casa. ¿Hay algo tirado? Levántalo. Miren la revelación que les da el pastor. Pero nosotros, en lugar de agacharnos y levantarlo, hablamos. ¿Quién dejó esto acá? Y gasta la misma energía preguntando que levantándolo o no. Soy recurso. Servir es lo que siempre hago. Y no voy a perder tiempo. Hay algo sucio, lo puedo limpiar. Hay algo roto, lo puedo arreglar. Alguien necesita que lo lleven, lo puedo llevar. Porque servir es lo que hago y estoy de turno. Sí, me toca a mí. Siempre nos toca a nosotros. Siempre estamos de turno. Yo sé que nos duele en nuestra carne escuchar esto, pero siempre estamos de turno porque somos llamados a expresar a aquel que en medio de la tristeza, de la agonía, de saber lo que le venía en la cruz, sin decir una sola palabra, se levantó, se quitó el manto, se ató la toalla, llenó el recipiente, lavó los pies y se los secó. No hay tiempo que perder. Cuando termine la universidad y cuando termine el posgrado, y ahora que terminemos lo de la casa, y ahora que hagamos la segunda planta, y ahora que terminemos de arreglar tal cosa, y ahora que ya los chicos sean un poco más grandes, y ahora que, hermano, nuestra vida es nuestro turno de servir a Dios. Y no estoy hablando de servir solo acá en la iglesia, en el ámbito de la iglesia, que también es parte, pero servirlo con tu vida. Donde vas a trabajar, en tu familia, en tu casa, tu vida es tu turno de servicio. Vete como un recurso para los demás. ¿Qué necesidades tienen tus padres? ¿Cómo se siente tu esposa? ¿Puedes ver esas necesidades? ¿Puedes ver cómo se sienten las personas al lado tuyo? Porque si no, puede ser que tus ojos estén cerrados con egoísmo. Tenés que pedir a Dios que Yo no estoy diciendo anda y cambia y autosuperate. Estoy diciendo deja que Dios toque tu forma de ver a las personas. Amén. No nos podemos sanar solos. No se trata de hacer un esfuerzo para ver lo que necesitan los demás. Necesitamos que Dios toque nuestros ojos. Y yo creo que ese milagro de sanar a ese ciego no es comparable con el milagro que Dios hace en nuestra vista espiritual. Que podemos darnos cuenta de necesidades. Pero tal persona va a viajar, pero ¿a qué hora viaja? ¿Y quién lo va a llevar? Pero va a volver tarde y hay pronóstico de que va a llover o que va a estar frío. Y empezás a ver necesidades. ¿Cuántos anhelamos eso?
4. ¿Cuántos anhelamos eso? Ojos abiertos. Porque no es que como no me di cuenta, no me cuenta. No, porque estamos de servicio. Y al final de nuestra jornada lo que va a importar es que Dios nos diga: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El egoísmo te da un gozo temporal. El egoísmo te hace sentir que avanzás, pero no avanzas nada, te estancás. El egoísmo te hace creer que tenés más tiempo para vos, que tenés más cosas para vos. El egoísmo te miente, como toda obra de la carne, es mentirosa. Lo único que realmente nos enriquece es hacer la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios es que tengamos una actitud como su Hijo, su hermoso Hijo, su digno de imitar Hijo, Jesucristo. Y vivamos sirviendo a los demás. Amén. Sin distraerte, por favor, ponete de pie. ¿Qué es la vida entonces? ¿Qué es la vida? ¿Mi turno? No el turno del otro de servicio. Es mi turno de servicio. Y soy un recurso para los demás. Entonces veo las necesidades de los demás. Y no me molesta servir porque tengo la misma actitud de Cristo. Porque no estoy pendiente de qué es lo que los demás me pueden dar. No veo a los demás como árboles. No veo a los demás como recursos para mí. Yo me veo como un recurso para ellos. Servir es lo que siempre hago. ¿Qué es lo que siempre haces? Servir es lo que siempre deberíamos hacer. Amén. Y no hay tiempo que perder, hermano. El turno de servicio pasa rápido. ¿Cuántos saben eso? Y llegará la noche cuando ya no podemos hacer nada. Que no nos lamentemos cuando ya no podemos hacer nada, cuando nos damos cuenta de que se acerca la noche y ya no tenemos fuerza para nada. Que no nos lamentemos de haber desperdiciado nuestro turno de servicio. Porque el mundo pasa junto con todo lo que la gente tanto quiere. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Los placeres, las posesiones, nada de eso le va a llamar la atención a Dios. Lo que le llamará la atención al Padre cuando te vea no son tus títulos, tus diplomas, la cuenta de tu banco. Al Padre lo que le va a llamar la atención son las cicatrices causadas en el servicio por amor y por obediencia a Él. Todos los títulos que Jesús pudo obtener de rabí, de maestro, de Señor, lo que el Padre miró fueron esas cicatrices en las manos y en los pies. Y por cuanto se humilló de esa forma, Dios, el Padre, le dio el nombre que es sobre todo nombre. Los títulos que podamos obtener de este lado de la eternidad no valen nada, hermanos. Pero las cicatrices que podamos tener por amor a Dios, por obediencia a Dios, por servir a Dios y servir a los demás, todo eso, el día que estemos cara a cara con el Padre, habrá valido la pena. Amén. Quiero que inclines tu rostro, vamos a orar. Señor, cuánto por aprender, cuánto por corregir en nuestra vida. Queremos tener ese corazón que busca solo una cosa. Queremos ese corazón puro. Queremos buscar cada día expresarte con más claridad, que cada día seas más visible en nuestra vida. ¿Y quién sos vos? Vos sos aquel que vino a servir a todos. Vos sos aquel que vino a dar tu vida para salvarnos a todos. Fuiste un recurso para todos los que te rodeaban. Siempre podían ir a vos y habría una palabra de consuelo, habría una palabra de sabiduría. Podían ir a vos y había gracia, había perdón, había misericordia. Señor, ayúdanos. Queremos ser así. Queremos ser recursos para los demás. Bendigo a cada papá y cada mamá que están en este lugar, a los que me están escuchando. Los bendigo. Y le pido a Dios que en esta mañana abra sus ojos espirituales, como los de aquel hombre
Que Dios toque tu forma de ver a las personas. Y que no sea un esfuerzo, que no sea simplemente una sabiduría humana, que no sea un consejo de hombre, que sea el milagro de Dios habiendo abierto tus ojos para que veas lo que tus hijos y tus hijas necesitan. Antes de que el problema sea más grave, antes que la herida sea más profunda, que vos te puedas dar cuenta, están necesitando esto. Se están sintiendo de esta manera. Dios puede tocar nuestra manera de ver a nuestros hijos y podemos darnos cuenta de lo que necesitan y podemos darnos cuenta de cómo se sienten. Somos un recurso. Somos siervos. Necesitamos ojos abiertos para ver las necesidades. Padre, bendigo a cada esposo que está en este lugar y te pido que abra sus ojos para que pueda ver las necesidades de su esposa, para que pueda ver cuando su esposa está preocupada, cuando su esposa está triste, cuando su esposa está cansada. Oro por esposos que quiebran el poder del egoísmo de la carne. Oro por esposos que son libres de la mentalidad de este mundo egoísta, que solo piensa en sí mismo. Oro por esposos que tengan corazón de siervo en su hogar, que pueden ver cuando su esposa necesita un tiempo de descanso, cuando necesita una palabra de ánimo, cuando necesita consuelo, cuando necesita fortaleza, cuando necesita hablar. Señor, oro por esposos con ojos abiertos. Abrí nuestros ojos, Señor. Renunciamos a la idea de pensar que así somos. Estamos de servicio, Señor. Estamos para servir, Señor. Queremos ser un recurso emocional, queremos ser un recurso espiritual para nuestros hijos, para nuestra esposa. Queremos expresar a aquel que no perdía tiempo y se quitaba el manto y se ataba la toalla. Oro por esposos que están dispuestos a atarse la toalla y servir en su hogar, ser ejemplo de servicio en su casa. Señor, gracias. Toca nuestra forma de ver. Oro porque cada miembro de esta casa pueda recibir un toque tuyo en sus ojos y pueda ver las necesidades de los hermanos, las necesidades de esta casa, de este lugar. Que podamos darnos cuenta que un hermano se veía triste el domingo a la mañana, que un hermano se notaba triste, se notaba preocupado por algo en mi grupo, y poder llamarlo y poder hablar y poder orar por él y juntarme con él para que cuando mi turno de servicio termine puedan decir: siempre estaba preocupado por los demás, siempre haciendo un llamado oportuno, siempre viendo cómo podía ministrar una necesidad, que es lo que siempre estás haciendo, porque todos estamos haciendo siempre algo, todos nos distinguimos por algo. Quizás es un momento para decir: Señor, perdón por siempre preocuparme por mí. Perdón por siempre preocuparme solo por mi casa y no importarme la iglesia, no importarme mis compañeros de trabajo, no importarme los extraños de la calle. Señor, perdón. Hermanos, no hay tiempo que perder. El turno de servicio pasa rápido y vamos a estar delante del Señor. Señor, revelanos esto. Mientras el día dura, tenemos que servirte, porque llegará la noche donde ya no podemos hacer nada. Señor, que toda actitud egoísta en esta mañana sea confrontada con tu palabra y pueda haber arrepentimiento y confesión. Señor, he sido egoísta, no he visto las necesidades de los demás. Perdón. Alguien puede pedir perdón a Dios esta mañana. No te pierdas la oportunidad, es tu momento. Señor, yo te pido perdón, he sido egoísta, Señor. Solo he mirado mis necesidades, solo he cuidado mis emociones. Señor, he sido egoísta, perdón. Señor, bendigo a la iglesia y digo como el apóstol Pablo, que haya en ellos la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Que se despojen de lo que deban despojarse, que tomen forma de siervo y que te sirvan de manera amorosa y obediente hasta el final, para que cuando su turno termine no tengan nada de qué lamentarse,
sino que puedan decir como el apóstol Pablo: ahora sé que lo que me espera es la corona que mi Rey, mi Dios, juez justo me dará a mí y a todos los que amamos su venida. Danos corazón de siervo, Señor. Danos actitud de siervo en esta casa, Señor. Si estás con tu esposa, con tus hijos, yo te pido que puedas tomarle la mano, abrazarlos. Señor, quebrá esta mañana el egoísmo en los hogares. Quebrá el egoísmo en los hogares. Quebrá ese veneno que se ha colado en los hogares de mis hermanos, en nuestros hogares. Quebrá el egoísmo, Señor. De cada uno se ocupa de lo suyo, cada uno corre detrás de su agenda, de sus cosas, y se olvida que su verdadera agenda son las personas que lo rodean. Porque son recursos, porque están de servicio. Señor, oro para que hablen menos y sirvan más. Oro para que no busquen excusas, sino que busquen oportunidades para expresarte a vos. Porque cuando limpian lo que no ensuciaron, cuando arreglan lo que no rompieron, porque cuando hacen un viaje que ellos no necesitaban para llevar a alguien, cuando cuidan a alguien, cuando acompañan a alguien, están expresando a aquel que hizo todo eso por nosotros. Perdón por nuestro egoísmo, Señor, en casa. Que nuestros hogares estén marcados, porque todos los que ahí vivimos tenemos una actitud de siervo. Todos los que ahí vivimos, en nuestro trabajo, cocinando, limpiando, ordenando, arreglando algo, haciendo las cosas de la casa, estudiando, trabajando, todos los que vivimos en el hogar, sabemos que estamos de servicio. Que no nos escudemos en que no nos sentimos bien, que estamos tristes, que no nos preocupemos demasiado en nuestras propias heridas, que sigamos el ejemplo de aquel que, aunque su alma estaba turbada hasta la muerte, se levantó, se quitó el manto, se ató la toalla y se puso a lavar pies, sin hablar, sin dar discursos, sin lavar al que se lo merecía y al que no se lo merecía. Lavó los pies de Pedro, lavó los pies de Judas, lavó los pies de todos. Algunos se quedarían al lado, otros se irían, pero Él es siervo. Él es siervo. Servir a los que estarán a nuestro lado, servir a los que se irán, servir a los agradecidos y servir a los ingratos, servir a los que nos podrán decir algo y servir a los que nos ignorarán, porque somos llamados a expresar a aquel que lavó los pies del que ya tenía acordada su traición. Toca nuestro corazón, Señor. Qué bien le hace a la iglesia, qué bien le hace a cada hogar. Cuando los padres, las madres, los hijos tenemos un corazón de servicio. Vamos a adorar al Señor y confiar de que Él va a tocar nuestro corazón, nuestra vida. Pero poder decir: Señor, yo quiero que cuando mi turno termine puedan decir que lo que siempre estaba haciendo era servir. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Si quizás alguien en el hogar tiene que pedir perdón, Señor. Si hay que pedir perdón a alguien en la iglesia, en el hogar, o a su jefe o a un empleado, pedir perdón porque se da cuenta que ha sido egoísta, yo te pido que tu Espíritu Santo lo impulse, lo motive a pedir perdón. Que sean humildes y pidan perdón si han estado actuando de manera egoísta, como si todo girara alrededor de ellos. Señor, si hay padres que tienen que pedir perdón a los hijos porque han sido egoístas, porque solo han pensado en trabajar, no para proveer comida o para pagar el alquiler, sino para sentirse realizados. Solo por eso han estado horas tras horas trabajando afuera y sus hijos han estado solos. Quizás solo era para sentirse realizados con el trabajo, con su profesión. Yo te pido que toques y quebrantes esos corazones, puedan pedir perdón a esos hijos, porque no necesitaban 5 pares de zapatillas, necesitaban 1, pero poder gastarlos con Él. No necesitaban 10 pantalones, necesitaban 1 y
poder estar con su padre y con su madre. Señor, quebrá los patrones de pensamiento de este mundo. Quebrá los argumentos engañosos de nuestro egoísmo, que con excusas y con argumentos mentirosos nos hacen ocupar solo de nosotros. Pero bendigo a la iglesia, Señor. Espíritu de siervo, actitud de siervo. Hombres y mujeres que abrazan la idea de que mientras viven están de servicio y que no hay mayor gloria que seguir los pasos de su Señor y su Salvador, Jesucristo. ¿Puedes levantar tu adoración al Señor? Qué ejemplo que nos dejaste, Señor. Qué ejemplo hermoso, Señor. Vamos, iglesia. Puedes levantar tu volumen, tu adoración. He aquí mi siervo, dijo el profeta Isaías. No levantará la mano, no levantará la voz, no será agresivo, no será violento. Con dulzura servirá, con dulzura me mostrará. He aquí mi siervo. Qué hermoso es tu corazón, Jesús. Te adoramos, Señor. Toda alabanza, toda reverencia, Señor. Reciba la recompensa.
Cordero. Gracias, Señor. Señor, quiero bendecir a los que están cansados y declarar sobre ellos tu palabra. No se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharán si no desmayan. Hacer el bien cansa, vivir de servicio cansa, pero es la única forma en que los hijos de Dios podemos vivir. Señor, dale fortalezas a los que están cansados, aún aquellos que sirven y no son valorados en su trabajo, en su hogar, aquellos que se esfuerzan pero no reciben ni siquiera una señal de gratitud. Señor, que hoy pueda levantar la mirada de lo horizontal a las nubes, a los cielos, y ver que hay agrado en tu rostro, porque hay algo de tu Hijo Jesucristo que se está reflejando, porque tu Hijo alimentó a los que después gritarían que lo crucifiquen. Tu Hijo sanó a los que no volverían a darle gracias. Tu Hijo lavó los pies de alguien que esa misma noche lo abandonaría y alguien que esa misma noche lo traicionaría. A los que están cansados, yo te pido que por el Espíritu Santo les dé fuerzas nuevas para seguir sirviendo, porque son recursos, porque servir es lo que siempre hacen y porque no hay tiempo que perder. Y quiero orar, Señor, por esa forma destructiva y espantosa de egoísmo que es la pornografía, Señor. Y quiero suplicarte en esta mañana que ese acto tan vil y tan egoísta pueda ser expuesto delante de los ojos de tu pueblo como algo completamente contrario a tu naturaleza, Señor. Y que una convicción de pecado y que una convicción de tristeza dada por vos venga al corazón de aquellos hermanos que están siendo egoístas en esto, Señor. Que puedan reconocer el egoísmo de la pornografía y rechazarla con todo su corazón. Señor, trae arrepentimiento, trae quebranto, porque eso está deteniendo su matrimonio, eso está deteniendo su familia, eso está deteniendo tu obra en sus vidas, porque el egoísmo trae consecuencias, el egoísmo trae derrotas inesperadas, el egoísmo nos hace estar siempre girando en el mismo punto. Señor, oro por libertad. Quiero pedir a toda la iglesia que levante las manos. Necesitamos que Dios purifique nuestros ojos, que Dios limpie nuestros ojos. Padre, oro en el nombre de Jesús que todos los vicios de este tiempo y de esta era, todos los vicios que son todos egoístas, sean quebrados en la mente de mis hermanos, en mi mente, en la mente de la iglesia en esta mañana. Señor, clamamos, porque si vos nos haces libres, seremos verdaderamente libres, Señor. Clamo por libertad de toda adicción a la pornografía. Clamo por libertad de toda adicción a las apuestas y a los juegos. Clamo por libertad de toda adicción a los juegos que tienen absorbida la mente de los jóvenes y de los no tan jóvenes, perdiendo tiempo, desperdiciando su vida, en el nombre de Jesús. Clamo por los adictos al trabajo. Clamo por los que están adictos a su tarea, a su título, a su profesión. Clamo para que traigas libertad en esta mañana. Toda adicción es egoísmo puro y tiene que quebrarse en tu vida y en mi vida. Toda persona adicta a su apariencia, a su imagen, toda persona adicta a que los otros vean una imagen pulida y bien presentada de lo que saben, de lo que tienen, de sus hijos, de su esposo, de sus logros. Clamo para que quiebres ese egoísmo, Señor. Toda apariencia, toda vanidad, toda avaricia, toda inmoralidad, toda forma de egoísmo, Padre,
no es un sermón, tiene que ser tu Espíritu Santo. No es una teoría, no es una enseñanza de una doctrina, de una teología. Tiene que ser el poder de tu Espíritu Santo, quebrando el egoísmo de nuestra carne, quebrando los cimientos diabólicos de esta sociedad, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia. Es un momento para no ser egoísta. Estás clamando por tu casa, estás clamando por la iglesia, estás clamando por los niños que están en la escuela dominical en esta hora. Estás clamando por esos jóvenes que hoy no vinieron porque ayer estuvieron haciendo lo que no tenían que hacer. Padre, rogamos por una casa libre del egoísmo, libre de la carnalidad, una casa que expresa servicio, una casa que expresa sacrificio. Una casa que dice: yo soy el que va a levantar lo que está tirado, yo soy el que va a limpiar lo que se ensució, yo soy el que va a llevar gracia al que está en dolor y en aflicción, yo soy el que va a consolar al que está de luto, yo soy el que va a ayudar al que necesita ayuda. Una casa donde no hay egoísmo, porque queremos expresar al generoso, queremos expresar al bondadoso, queremos expresar al que piensa en los demás antes que en sí mismo, queremos expresar la naturaleza de tu Hijo Jesucristo. No lo puede hacer un predicador, Padre, lo tiene que hacer tu Espíritu Santo. Y Él está esta mañana en medio nuestro. Y Él está esta mañana con nosotros. Él está en medio nuestro. Padre, te ruego que el Espíritu Santo quiebre, que el Espíritu Santo desmantele todos los argumentos egoístas. Abra los ojos de los ciegos. Abra los ojos de los ciegos. Santo, 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 santo. Señor, abrí los ojos, que veamos al Cordero inmolado, que veamos al Cordero inmolado, que veamos al que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino se despojó. Y no podremos hacer otra cosa que despojarnos. Que veamos a aquel que dejó su trono para venir a servir en medio de este barro, y no podremos hacer otra cosa que servirte, porque lo que veamos en Él lo vamos a hacer. No vamos a vivir por lo que un hombre nos enseñó, vamos a vivir por lo que hemos visto en el Hijo del Hombre. Es servicio, es sacrificio, es obediencia. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Digno. Jesús. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Como siempre, Señor, como siempre. Vos sos nuestro mejor ejemplo, Señor. Qué perfección, qué amor, Señor. Perdón por no expresarte, Señor. Perdón. Perdón por mi egoísmo, Señor, perdón. Pero gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra.
Pero gracias sobre todo por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, que nos cambie, que nos transforma, Señor. Ayúdanos a ver esta vida como nuestro turno de servicio, Señor, sin mirar para atrás, sin condenación, sin remordimiento por lo que hicimos mal, pero mirar hacia adelante y no perder más tiempo, Señor. Te adoramos, Señor. Vos sos digno de ser servido, obedecido y amado siempre, Señor. Gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.